Profe. Ya. Sí, profe. Queda acá. Ya, entonces los aprendizajes esperados. ¿Puedo decir lo último? Sí, dale, Yo Nico. estoy grabando por si acaso igual ya. Ya, Enviamos los dos y listo. Ya. Gracias. Chao. ya. Los fenómenos asociados a la variación de temperatura de los cuerpos y aplicar los conocimientos en solución de problemas. Ya, lo primero que vamos a estudiar van a ser los conceptos clave. El primero es el calor. Que el calor, según la definición que hice acá, es la energía en tránsito que fluye natural y espontáneamente desde un cuerpo o sistema, desde siempre, desde el más caliente hasta uno siempre más frío, siempre. Es una magnitud escalar, que quiere decir que se miden en magnitudes constantes, ¿ya? Y estas son joules, y también se puede expresar en calorías. Ya, esto de joules y calorías lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepan como teoría, en cómo se mide el calor. Y por otro lado tenemos la temperatura, que es la medida de la energía cinética de las partículas de un cuerpo o sistema. La energía cinética quiere decir el movimiento de las partículas. Mientras mayor sea el movimiento de las partículas, ya, acá abajo hay una mención, mientras más se mueven las partículas, mientras más vibren, mayor será su temperatura. Y mientras menos se mueven las partículas, mientras menos vibren, menor será su temperatura. También una magnitud escalar, ya, que lo acabo de decir, que tiene que decir que es una magnitud constante, y se puede expresar en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Ya. Lo primero que vamos a nosotros acá a estudiar. Hoy hay mucho ruido afuera. ¿Le incomoda mucho el ruido afuera? No, profe. ¿Segura? Ah, ya. Ya. Que no sé qué onda. A veces hay una carrera de auto, no sé qué onda. Ahí sí, ¿ah? Está como brígido. Sí, se escucha. Que no sé qué onda. Ya, pero para que pasen por el ¿Qué onda, ya, weón? Vamos ya, la primera furioso. escala que vamos a estudiar, ya estamos hablando de la temperatura, es la escala Celsius, que es muy conocida por nosotros porque siempre acá en Chile, cuando nosotros vemos el tiempo y en nuestro celular o en la televisión, siempre la escala en Celsius es la que manda, entre comillas. No sé, pues 30 grados ya es mucho calor acá y a veces llega hasta los menos 2 grados en nuestras regiones. Ya esta escala Celsius es una relación entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición, ¿ya? Bueno, el punto de fusión es cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado sólido, es decir, se convierte en hielo, ¿ya? Y ese punto es el 0 grados. Por eso es el valor que toma cuando el agua se transforma de líquido a sólido. Y cuando el agua está en un estado de ebullición, ¿ya? Que son los 100 grados Celsius, es cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Esto se puede observar en la tetera o hervidor cuando ya el agua ya está como saliendo como vapor, es decir, que se está convirtiendo de líquido a gaseoso. Como acá dice, en esta escala a la temperatura de fusión del hielo se le asigna como el 0 grados Celsius, y a la temperatura de ebullición del agua se le asigna el valor de 100 grados Celsius a nivel del mar. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esto? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Ya, la segunda escala que vamos a ver va a ser la escala Kelvin, o absoluta. Bueno, nosotros recién les comenté que, por ejemplo, la escala Celsius, voy para atrás, cuando nosotros vemos el tiempo en la noticia, acá hay valores negativos, ¿ya? Que también pueden ser -1, -2, -5, -10, ¿ya? Pero en la escala Kelvin no existen los valores negativos, ¿ya? ¿Por qué no existen los valores negativos? Porque esta escala absoluta incluye la temperatura teórica más baja posible del universo, que son los 0 Kelvin. Los 0 Kelvin es la temperatura más baja del universo. No hay nada que sea más baja que ese 0, que se le conoce como 0 absoluto. O sea que la escala Kelvin nunca va a tener valores negativos. En esta escala, ya, hay una fórmula, que es la que estoy mostrando acá, donde dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. ¿Ya qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, acá en Celsius, en el 0 grados, ya donde pasaba de líquido a sólido, es decir, se convertía en hielo el agua, en Kelvin son 273 Kelvin. ¿Por qué? Porque según la fórmula, la temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Y si tenemos 0 grados Celsius, que irían acá, 0 grados Celsius más 273, queda en 273. Esa es el Kelvin de la fusión del hielo. Y en cambio, cuando tenemos 100 grados Celsius, también tendríamos que sumarle 273 para que nos den 363 en Kelvin, según la fórmula que estoy mostrando acá. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Ya, bueno, acá está el primer ejercicio que tenemos que calcular a cuántos grados Celsius equivalen 0 Kelvin, 100 Kelvin y 273 Kelvin respectivamente, usando esta fórmula, que es la que le mencioné recién. Bueno, ¿alguien dice alguna alternativa? También la vamos a hacer, obviamente. Si alguien hace el cálculo ahí, ¿quién se arriesga? La temperatura en Kelvin es igual a... Bueno, voy a empezar a hacerle esto. En honor al tiempo, porque igual empezó un poco tarde. Ya. Nos preguntan a cuántos grados Celsius equivalen estos en escala Kelvin. ¿Ya? ¿A cuántos grados Celsius? Por lo tanto, tenemos 0 Kelvin. ¿Ya? 0 Kelvin. La temperatura en grados Celsius es nuestra incógnita. Y tenemos el 273, que es la constante. ¿Ya? Entonces va a ser lo mismo. Entonces tenemos los 0 Kelvin. Tenemos que despejar nuestra incógnita. Y este valor que está positivo pasa para acá negativo. Entonces, si nosotros restamos 0 menos 273, nos va a dar menos 273 Kelvin, que eso sería la temperatura en Celsius. O sea, perdón, esa acá no va ahí. Perdón. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, según esto, 0 Kelvin serían menos 263 grados Celsius. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Ya. Por el Vamos chat con el... dicen la D. Ya, vamos a se ringan por la D. Vamos con el segundo. Ya, ¿cuánto valen 100 grados? O sea, 100 Kelvin, ¿a cuánto valen? Ya. Lo vamos a ver al tiro. Ya. Entonces lo mismo que recién. Serían Kelvin igual a los Celsius más 273. Esto lo va a hacer más rápido. Kelvin, tenemos 100 menos 273 igual a los grados Celsius. Y acá sería menos 173. ¿Ya? Y finalmente el último, tenemos la formulita, que es importante que se la aprendan porque muchas veces hay que transformar la unidad en las preguntas. Tenemos 263, es igual a los Celsius, ¿ya? Y este que está, ahí, me lo corrí, ahora sí. Menos 263 es igual a 0. Entonces la respuesta correcta es la D. Vamos a ver si estamos lo correcto. Sí, es la D. Ya, eso se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Ya, eso es lo importante. Ya, otro ejercicio. Con respecto también a esta transformación de Celsius a Kelvin. Ya ahora que practicamos recién, que igual lo intentan hacer ustedes. Este es un poco más complejo, ahora al revés. Pero
Ahí me dicen qué alternativa les va y para que lo hagamos. Voy a dar como 1 minuto y medio aproximadamente. 1 minuto y medio. Y bueno, ya pasó 1 minuto. ¿Alguien se atreve a decir, no sé, algún cálculo que le haya dado alguna alternativa? ¿O lo hacemos juntos? Juntos, profe. Ya, dale. Ya. Primero vamos a leer el enunciado. Dicen que hay dos líquidos, P y Q a distinta temperatura. Al medir la temperatura del líquido P, ya, con un termómetro graduado en Celsius, registra 87 grados Celsius. Entonces va a empezar con que tenemos un líquido P, ya, que tiene 87 grados Celsius. Y al medir la temperatura del líquido Q, con un termómetro graduado en Kelvin, registra 180 Kelvin. Ya. Al medir ambas temperaturas en Kelvin, ya es importante, y compararlas, es correcto afirmar que el líquido P tiene. Ya, entonces lo que hay que hacer acá es transformar el líquido P en Kelvin, porque está transformado en Kelvin. Y nos preguntan, la pregunta es en Kelvin. Entonces, el líquido P, para pasar de Celsius a Kelvin, vamos a usar la misma fórmula, que la temperatura de Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. La temperatura de Kelvin es la desconocida, la temperatura en Celsius es 87 más 273, y eso da 360. ¿360 qué? 360 Kelvin. 60 Kelvin. Ya. Entonces vamos descartando la alternativa. El líquido P, el que está acá, ¿tiene un cuarto de la temperatura del líquido Q? No, porque es mayor. No puede ser un cuarto. ¿La mitad de la temperatura? No, porque 360 es mayor que 180. ¿La misma temperatura? No. ¿El doble de la temperatura del líquido Q? Sí, porque 360 es el doble de 180. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Había alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ya, muchas gracias. La alternativa de la correcta. Ya. Entonces, estos son los ejercicios que teníamos de la transformación de escala, que es muy importante porque a veces le preguntan el resultado de la PSU de otra forma. Así que es importante que la fórmula que les mostré se la aprendan. Ya. Ahora vamos a ver cómo se transmite el calor, la forma en cómo se transmite. El calor puede transmitirse de 3 formas distintas, que dependerán del medio por el cual se propague. ¿Ya? La primera es la conducción, que corresponde a una transmisión de energía por contacto entre partículas sin un desplazamiento neto de materia. Ya es la forma de conducción de los sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a transmitir el calor paulatinamente en un objeto cuando entre en calor con otro. Un ejemplo, por ejemplo, sería cuando nosotros estamos cocinando, ¿ya? Y en vez de usar una cuchara de palo en el sartén, usamos una cuchara de metal. Si nosotros dejamos la cuchara de metal ahí mucho tiempo, cuando la vayamos a tocar va a estar caliente y nos vamos a posiblemente quemar. ¿Por qué pasa eso? Porque el metal, la cuchara con vez de metal se va a ir calentando paulatinamente por el calor del sartén.
Es como también acá este ejemplo donde la tetera, si nosotros la dejamos, no sé, por 30 segundos acá, va a estar caliente, pero si nosotros la dejamos una hora, por ejemplo, y vamos a ir a tocarla, nos vamos a quemar inmediatamente al tocar este mango. ¿Por qué? Porque el calor va a transmitirse paulatinamente desde aquí, ya hasta llegar hasta arriba, a medida que pase el tiempo, y ya cuando pase mucho tiempo y queramos tocar este mango, ya va a estar muy caliente porque el calor está siendo transmitido por esta fuente de energía. Ese es un ejemplo de la conducción. También aquí, que por ejemplo este objeto ya fue, se, ¿cómo es la palabra? Se sumergió ya en una superficie caliente y se fue calentando de a poquito. Ya acá está muy caliente, obviamente, como se ve en la imagen, y acá va subiendo el calor. Si se hubiera sumergido por mucho más tiempo, hubiera llegado hasta aquí la temperatura alta que se encuentra aquí. Se entiende la conducción, ¿verdad? Realmente de los sólidos, más que nada. Si no se lo explico de nuevo. Sí, profe. Ya, muchas gracias. La otra forma de transmisión de calor es la convección, ¿ya? Que esto corresponde a la transmisión de calor en los fluidos, entre líquidos y gases, mediante corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes, ¿ya? ¿Cómo va a aplicar esto? Acá hay un ejemplo, acá hay no sé cómo se llama esto en sí, pero pongámosle como un vaso, entre comillas, y acá está es donde hay una fuente de calor, ¿ya? Entonces, cuando en los líquidos, ¿ya? Líquidos y gases, cuando se empieza a calentar por acá abajo, el líquido va a subir para enfriarse. Y como ya está bien frío, va a bajar para calentarse. Es como un ciclo. Se calienta, luego sube ya por densidad. Acá se enfría y finalmente baja para calentarse nuevamente. Es lo mismo que ocurre en esta lámpara de magma. Acá, ya, esta va a subir, acá se está calentando, ya, y posteriormente sube, se enfría y baja para nuevamente calentarse, ya. También pasa en la Tierra, que acá en la Tierra igual, en el núcleo de la Tierra, es muy caliente obviamente. Entonces va a tender el aire a subir, a enfriarse y después va a bajar, a calentarse. Eso es un ejemplo de convección. Entonces, convección lo importante es que de los fluidos, de líquidos y gases, necesita sí o sí una fuente de calor, sí o sí necesita. Y eso es el resumen de esto. Se entiende la convección, ¿verdad? Un poquito más compleja. Sí, profe, se entiende. Ya, muchas gracias. Y ahora vamos con el último, que es la radiación. Ya. La radiación corresponde a la transmisión del calor por medio de ondas electromagnéticas, pudiendo viajar a gran distancia a través del vacío, ya, sin calentar al espacio intermedio. Un ejemplo pueden ser las ondas del Sol, ya cuando llegan a nuestro planeta. También la estufa, la plancha también. Y también en nuestros seres humanos también nosotros podemos irradiar calor cuando nuestra temperatura corporal sube, ¿ya? Por las ondas de la transmisión del calor. Entonces, en resumen, la conducción era de los sólidos, ya cuando se van paulatinamente, la convección de líquidos y gases por corriente ascendente y descendente, que hay caliente, y finalmente la radiación, que es la transmisión de calor por medio de las ondas electromagnéticas. Ya, vamos con la pregunta de este tema. Ya, eso. Con respecto a la convección, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? De la convección. Si escriben en el chat, me avisan por favor que yo no puedo verlo o me llegan los mensajes muy tarde igual. Por favor.
Están diciendo la C o E. Ya, COE. Ya. Vamos de a poco con lo enunciado. Dice, con la convección. Dice, 1. ¿Se requiere una fuente de calor para que se produzca? Claramente que sí. Una fuente de calor para que se generen las cadenas de frío y de enfriamiento y de calentamiento. Ya. En la convección. 2. ¿Se produce en un medio material? Sí, porque algo tiene que calentarse para poder llevar a cabo la convección. Y se produce solo en fluidos también. Por lo tanto es 1, 2 y 3. ¿Se entiende por qué 1, 2 y 3, verdad? Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Ya. Vamos a ver ahora los efectos de la variación de temperatura en los cuerpos. Dice, al variar la temperatura de un cuerpo, son varios los efectos que este puede experimentar. Algunos de ellos son los cambios de fase, la incandescencia, deformación, el aumento de tamaño o la disminución del tamaño que se llama contracción. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en la dilatación y en la contracción, ¿ya? De los objetos que vamos a ver a continuación. Pero aquí también hay imágenes, lo que pasa por el calor, por ejemplo, las botellas deformadas, el chocolate se funde, hay cambios de fase, acá hay una falla producida por dilatación que vamos a ver también a continuación lo que ocurre. Y eso, vamos a continuación a ver estos efectos. Ya, lo primero que es la dilatación o contracción lineal. Ya. Dice, en general, al variar la temperatura de un cuerpo lineal, ya, primero, un cuerpo lineal se refiere a un cuerpo que una dimensión se predomina por la otra dos. Recuerden que las dimensiones son largo, ancho y alto, ¿ya? Entonces, la lineal tiene que ver más que nada con la dimensión del largo. Por ejemplo, un riel de ferrocarril, o un alambre, o un clavo, ¿ya? Esos siempre son más altos que anchos y que altos, ¿ya? Bueno, dice, al variar la temperatura en un cuerpo lineal, puede ser un riel de ferrocarril, un clavo o un alambre, su longitud cambia, aumentando si ésta se eleva o disminuyendo si decrece. O sea, si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen ya de este riel o de este clavo o de este alambre. Y si disminuye la temperatura, va a decrecer ya, se va a contraer ya al enfriarse. El volumen va a disminuir, ¿ya? Así el cuerpo se dilata al calentarse y se contrae al enfriarse. Entonces, cuando el cuerpo aumenta la temperatura, se va a dilatar, ya va a aumentar su tamaño, y a disminuir la temperatura se va a contraer, va a enfriarse, va a disminuir su tamaño. Ya. Con respecto a esto, es importante acá destacar la fórmula, que no pueden hacer preguntas sobre calcule, por ejemplo, la dilatación ya lineal de un riel de ferrocarril o de un clavo o de un alambre. Ya. Esta es la fórmula. La fórmula se refiere la, al largo inicial, que va a ser el largo inicial, ¿ya? Por alfa, que alfa es una constante, es un coeficiente, ¿ya? Que va a influir también al momento de calentar una superficie. Y por la variación de temperatura, que eso generalmente el problema lo da, la variación de temperatura. Esta fórmula es importante que la noten igual, porque vamos a trabajar con ella en un ejercicio más adelante. Pero esta fórmula es cuando tenemos solamente un objeto que predomina el largo, más que el ancho y el alto, el largo. Por eso es una dilatación o contracción lineal. ¿Se entendió esa parte, verdad? De por qué trabajamos con esta fórmula y todo. Sí, profe. Ya. Ya. La otra forma de dilatación y contracción es la de forma cuando acá ya, en esta superficie que estamos viendo a continuación acá, que es esto, predominan dos dimensiones, que van a ser el largo, ¿ya? Y el ancho. Por lo tanto,
Y acá la dilatación no va a ser lineal, va a ser una contracción superficial de una superficie. ¿Ya? Bueno, al variar la temperatura de un cuerpo superficial, su área o superficie cambia. Como dijimos recién, dilatándose al calentarse o contrayéndose al enfriarse. Por ejemplo, una lámina delgada de metal. ¿Ya? Si esta lámina delgada de metal ya llegara a dilatarse, ¿ya? Porque se va a calentar mucho, va a haber mucho calor, ¿qué va a hacer? Se va a expandir. Se va a expandir tanto en largo como en ancho. No solamente en largo, ahora en largo y en ancho. Y el coeficiente de dilatación va a ser el doble ahora. No va a ser solamente una, porque estamos hablando de 2 dimensiones, va a ser el doble. Por lo tanto, la fórmula es la superficie inicial, que es esta, por B, que B es 2 veces alfa, que es alfa es el coeficiente de dilatación, ¿ya? Por la variación de temperatura. Acá hay una foto que dice que las estructuras deben tener espacio suficiente para dilatarse, de lo contrario pueden romperse. Claro, por ejemplo, acá en un día hizo mucho calor y como la superficie tiene que dilatarse cuando aumenta la temperatura siempre, no pudo dilatarse y finalmente se terminó rompiendo para poder llevar a cabo esta dilatación. Al final lo hizo, pero a un costo de formar una grieta en el camino. Y finalmente vamos a ver la construcción volumétrica. Esta es cuando las... Profe, ¿Sí? ¿eso quiere decir que todas las grietas se producen es por eso o no necesariamente? Yo ¿O diría puede que ser por el movimiento? yo decía que la mayoría de las grietas sí tiene que ver con el calor, pero también tiene que ver por la mala infraestructura al momento de trabajar, yo encuentro igual. Porque a veces los trabajos no lo hacen como viendo todos los riesgos. Porque acá en Chile igual es una zona donde también tiembla, por ejemplo, y también el trabajo a veces no se hace muy bien en las calles. Por eso igual puede también ir por ahí. Pero sí o sí, la dilatación tiene que ver. También con otros fenómenos que puedan pasar en las calles. Bueno, siguiendo con esto, la dilatación en contracción volumétrica. Ya acá como hablamos de volumen, vamos a hablar de las 3 dimensiones, alto, largo y ancho, ¿ya? Como acá un cubo, por ejemplo. Ya, todas las dimensiones crecen o se encogen de forma relevante al variar su temperatura. Ya, si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Si disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen, ¿ya? Por ejemplo, un cubo de metal, ¿ya? En este caso, como son 3 dimensiones, alfa se va a multiplicar por 3, ¿ya? Y se va a simbolizar con esta letra griega, que no me acuerdo el nombre. Nico, ¿te sabía el nombre de esta letra griega? Gamma parece que, ¿o no? Sí, sí, gamma. Gamma, ya. Entonces, esta dilatación volumétrica es igual al volumen inicial, ¿ya? Por gamma, que es 3 veces alfa ahora, 3 veces el coeficiente de dilatación, por la variación de temperatura. Ya. Esto es un dato importante, que ¿sabías que la Torre Eiffel crece 6 centímetros en los veranos? ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen de la torre. Por eso crece 6 centímetros todos los veranos, porque hace mucho calor. Obviamente no se va a observar, yo creo que de un año para otro, pero si observamos de 10 años, va a crecer 60 centímetros, ahí yo creo que igual se podría observar una mayor diferencia. Pero es importante que lo sepan. Bueno, ¿alguna duda con esto? Tenemos 3 dilataciones y contracción, que son lineal, superficial, volumétrica. Lineal tiene que ver con el largo, eh, la superficial con largo y ancho, y esta con largo, ancho y alto. Las 3 dimensiones. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ya bueno. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Ya. Este ejercicio lo vamos a hacer en conjunto. Y después vamos.
Ahí le digo cuándo porque Hay un micrófono abierto. el jueves o el viernes vamos porque Evelyn, mutea. acompañar a Daniela a al traumatólogo. Así que podemos ir jueves o viernes. Le vamos a por el grupo de WhatsApp. ¿Se mutió ya o no? Evelyn, mutea. Sí, perdón. Ya, creo que sí. Ya. Este ejercicio. Ya. Lo vamos a hacer en conjunto porque igual vamos a la fórmula que recién mencionamos. Dice, al construir una línea de ferrocarril, ya, recordemos que la línea de ferrocarril es un objeto lineal, ya. Los ingenieros deben tener en cuenta el espacio necesario para que cada elemento de la línea pueda dilatarse al experimentar variaciones de temperatura, ya. Claro, porque en los veranos los rieles, pues, al aumentar la temperatura, van a aumentar su volumen y pueden causar accidentes si es que no hay una buena separación entre ellas, un buen espacio. Considerando que el coeficiente de dilatación es 11 por 10 elevado a la menos 6, ¿cuál es el espacio en centímetros, ya, centímetros, que los ingenieros deben dejar entre dos rieles de acero de 6 metros de longitud cada uno si se prevé una variación de temperatura de 100 grados Celsius? Ya. Aquí lo que tenemos que usar es la fórmula de la variación lineal. ¿Por qué? Porque nos están hablando de rieles, ¿ya? Recordemos que lo vimos. Y la fórmula es esta. Ya. Profe, disculpe. Ahí cuando puso igual L y puso una I, esa es inicial. Sí, inicial. Sí, la superficie inicial. ¿Ya? Ya. Dice, entonces, ¿cuál es el espacio en centímetros que los ingenieros deben dejar entre dos rieles? Entonces nos preguntan por la dilatación. ¿Cuál es el espacio? Ya. Entonces, datos. La inicial, la longitud inicial, si nos dan, ¿verdad? Porque nos dicen que los rieles son de 6 metros. Entonces la longitud inicial son de 6 metros. Alfa, que es el coeficiente que siempre nos dan, es una constante, es 11 por 10 elevado a la menos 6 en grados Celsius a la menos 1. Que eso significa que esto es lo mismo que decir partido en grados Celsius. Ahí vamos a ver por qué se representa así. Y delta temperatura, que nos dicen la variación de temperatura. La variación de temperatura es de 100 grados Celsius. Ya. Entonces, siguiendo con la fórmula de acá arriba, vamos a tener que, reemplazando, ya, la longitud inicial son 6 metros. 6 metros. El coeficiente son 11 por 10 elevado a la menos 6. Partido en grados Celsius por la variación de temperatura, que son 100 grados Celsius. Entonces, esto escrito así, ya, también es lo mismo escrito así, porque estos grados Celsius se tienen que ir con estos grados Celsius. Y como este está dividiendo y este está multiplicando, se van. Es una cosa de unidades, que tienen que ser siempre pasar. Se tienen que ir las unidades con las unidades. Entonces ahora solamente nos quedaría el resultado en metros. Entonces si nosotros multiplicamos 6 por 11 por 10 elevado a la menos 6 por 100, lo voy a calcular al tiro. ¿A todos saben trabajar con estas unidades? ¿Al día le han pasado notación científica en matemática? ¿O todavía no le pasan eso? Sí nos pasaron potencia, pero no creo que notación científica no. Ah, ya.
La notación científica quiere decir que esto representa los ceros que van a ir a la izquierda. Cuando es negativo. Se dice que el 10 elevado a la menos 6, es decir que es 0,000011. Representa la cantidad de ceros que tienen que ir a la izquierda. Y si es positivo, por ejemplo, son los que tienen que ir a la derecha. Por ejemplo, si tengo 1 por 10 elevado a la 2, es decir, 100. Porque 10 elevado a 2, 100, y 1 por 100 es 100. Bueno, pero eso es parte matemática, igual no voy a meter mucho ahí. Pero estos ejercicios están en la guía por si acaso. Cualquier duda igual me lo dicen por WhatsApp. Ya. Si nosotros multiplicamos 6 por 11 por 10 elevado a la menos 6 por 100, nos va a dar 0,0066. Pero nos va a dar, ese resultado nos va a dar en metros. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerda que estamos utilizando la unidad de metros. Y la pregunta dice, ¿cuál es el espacio en centímetros? O sea que hay que pasar de metros a centímetros. Y tenemos que tener en cuenta que un metro son 100 centímetros. Si tenemos 0,0066 metros, eso va a ser igual a 0,66 centímetros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Bueno, ¿alguna duda con el ejercicio? Bueno, entonces seguimos. Alternativa B es la correcta. Ya, vamos a ver ahora la anomalía del agua. Esto es muy importante, porque siempre pregunta de esto en la PSU. Con respecto al anterior del ejercicio, no se asusten tampoco porque van a salir así como es de ese tipo quizás en la prueba. Van a salir más fáciles, sí, pero lo que es importante es saber reconocer la dilatación y contracción en la teoría, y posiblemente le hagan ejercicios, pero generalmente se enfocan harto en la conducción, convección, radiación y en esto que va a pasar a continuación, que es la anomalía del agua, por si acaso, para que no se asusten. Igual en la guía que les voy a enviar hay harto ejercicio de matemáticos más que nada, y después se le envía el solucionario. Y cualquier duda está el grupo de WhatsApp. Ya. Vamos a ver el agua, que es la excepción. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. Dice, como acabamos de ver, los materiales se dilatan cuando se calientan, es decir, su volumen va a aumentar ya cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. O sea que el volumen va a disminuir cuando la temperatura esté disminuyendo. Sin embargo, cuando enfriamos agua a partir de los 4 grados Celsius, es decir, cuando bajamos la temperatura del agua a partir de los 4 grados Celsius, comienza a dilatarse, ¿ya? Es decir, comienza a aumentar su volumen. Es como lo contrario que pasaba con los materiales que vimos recién, aun cuando su temperatura siga disminuyendo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un, por ejemplo, riel que vimos recién, ¿ya? Si la temperatura va a aumentar, su volumen también va a aumentar, ¿ya? Pero en el agua dice que cuando la vamos a enfriar, o sea que cuando tenemos acá agua, agua, cuando enfriamos agua, o sea que cuando la temperatura del agua disminuye, a partir de los 4 grados Celsius, ya de los 4 grados Celsius, comienza a dilatarse. Es decir,
que su volumen empieza a subir. Es lo contrario que pasa con los riel o con la Torre Eiffel o con un clavo, con un alambre, ¿ya? Por otro lado, si tenemos agua a 0 grados Celsius, al aumentar su temperatura, ya si aumenta la temperatura debería aumentar su volumen, comienza a contraerse, o sea que comienza a disminuir su volumen, al contrario de lo esperado. Esto sucede hasta los 4 grados. O sea, que en el agua, solamente en el agua, ya, desde los 0 grados Celsius hasta los 4 grados Celsius hay una excepción, que es la que vimos a continuación. Que cuando, solamente en este rango es importante que lo sepan, solamente en este rango, cuando aumenta la temperatura, el volumen no va a aumentar, el volumen va a disminuir. Y si la temperatura disminuye, el volumen va a aumentar. Es lo contrario de lo que debería pasar. Dice, a partir de esta temperatura, el agua comienza a comportarse de manera normal. Después de los 4 grados, ¿ya? A los 5 grados ya se comporta como cualquier material que vimos antes. Por ejemplo, el agua a los 5 grados o el agua a los 6 grados, si aumenta la temperatura, su volumen va a aumentar. Si aumenta su temperatura, su volumen va a aumentar siempre. Solamente la excepción es de los 0 a los 4 grados Celsius. Vamos a ver este gráfico para que quede más claro. Por ejemplo, este es el volumen, ¿ya? Y esta es la temperatura. Después de los 4 grados, se aumenta la temperatura, el volumen aumenta, ¿ya? A los 12 grados, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta. A los 16 grados, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Va subiendo. Pero acá hay una pequeña disminución y después sube, cosa que no debería pasar. Supuestamente debería ser lineal, debería siempre subir, pero de los 0 a los 4 grados hay una variación. En los 0 grados, cuando aumenta su volumen, ¿qué pasa con la temperatura? No aumenta, disminuye, va bajando. ¿Se entiende lo que quiero explicar, verdad? Con el agua. Sí, profe. Ya. Entonces, por eso es una excepción, solamente de 0 grados a 4 grados Celsius. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si nosotros ponemos agua en una botella, ¿ya? Y la dejamos en el congelador a 0 grados Celsius, veremos que todo el volumen del agua se congela. ¿Por qué? Porque no sé si han hecho obviamente un experimento así de dejar una botella con agua en el congelador, se va a congelar, o el hielo también. Sin embargo, en los lagos de zonas muy frías, aun cuando la temperatura en invierno puede alcanzar varias decenas de grados bajo cero, solo se congela la capa superior del agua. Solamente se congela acá arriba, abajo no se congela. Ya bueno, esto tiene una explicación. Ya como desde cuando ya el agua llega a los 4 grados Celsius, ya, para abajo, ya hasta el 0 grados, de 0 grados a 4 grados Celsius, la temperatura va a jugar un rol muy importante acá. ¿Por qué? Porque el agua se congela al 0 grados Celsius. A menos de esa temperatura se congela el agua. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ya? Porque pasa de un estado líquido, o sea, sí, de un estado líquido a un estado sólido. Que es lo que ocurre acá. Y cuando se forma la capa de hielo, esta capa también funciona como dos cosas. Primero, como un aislante para que el agua de abajo no se congele, ¿ya? Y también recordemos que el hielo siempre flota en el agua. Es cosa de poner un hielo en una bebida, no sé, y siempre va a flotar. Entonces, por eso, este lago no se mantiene congelado entero. Porque si se congelara entero, lamentablemente abajo no habría vida animal, sería imposible hacer muchos tipos de deporte también como el buceo. Y esa es la gracia de que el hielo flote para poder utilizar esa capa y que no se congele abajo. Esta temperatura tiene que ver bastante porque se supone que si acá abajo, en el agua ya abajo del hielo, la temperatura se aumenta la temperatura, ¿ya?
el agua también debería aumentar su volumen. Pero, como generalmente acá abajo, la temperatura va a estar entre los 0 y los 4 grados Celsius, acá abajo en el agua de acá. ¿Por qué? Porque si estuviera a mayor o a menor, terminaría congelándose o el hielo derritiéndose de arriba. Y no podríamos caminar tranquilamente por este lado porque, pucha, nos hundiríamos inmediatamente cuando pisemos el lago. Esa es la importancia de que el hielo flote y la importancia de tener una capa térmica que proteja el agua que está acá abajo. ¿Alguna consulta con este ejemplo? No, profe. Ya, No, profe. vamos con No. la pregunta. Ya, esa. Si se tiene un líquido desconocido, ya, un líquido desconocido puede ser alcohol, puede ser leche, puede ser agua, ya, a 0 grados Celsius. Y se le aplica calor. Entonces el líquido. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Si se le aplica calor, quiere decir que su temperatura va a aumentar. Si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. ¿Ya? Entonces, el líquido, ¿qué va a pasar con el líquido? Se dilatará, se contraerá, va a mantener su volumen, se dilatará o se contraerá o se mantendrá su volumen, nunca se dilatará. ¿Cuál piensan ustedes que es la correcta? ¿Se aumenta la temperatura si se le aplica calor? ¿Está diciendo la B o la D? Claro, la B o la D. Ya. Lo ideal es que fuera, si, por ejemplo, si el líquido fuera alcohol, fuera algún líquido X, y se aplica calor, lo que pasaría sería que se dilataría, ¿ya? Porque aumentaría su volumen. Pero no el enunciado dice líquido desconocido. Y líquido desconocido también puede ser agua. Y recuerden que el agua a los 0 grados Celsius no cumple con esta ley. El agua a los 0 grados Celsius, que lo vimos recién, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con su volumen? Disminuye. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Por qué? Porque se puede dilatar, ¿ya? Si fuera un líquido, alcohol, leche o acetona, y se puede contraer si fuera agua, ¿ya? Pero nunca mantendrá su volumen original. ¿Se entiende la respuesta, verdad? ¿De por qué es la D? Sí, profe. Ya. Vamos con otra pregunta. Ya. Dice, para un gramo de agua, ya estamos hablando de agua, que se encuentra en un recipiente cerrado y a una temperatura inicial de 4 grados Celsius, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Recuerden que el, la anomalía del agua va de los 0 grados Celsius solamente hasta los 4 grados Celsius. Es un tips que le puedo dar. Solamente en ese estado está la anomalía del agua. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta correcta? Esta es una pregunta oficial del DEMRESI del año 2015. Posiblemente les salga una pregunta parecida. Así que por eso es importante estudiar esta anomalía del agua. ¿Alguien se atreve a decir cuál es? También la vamos a hacer en conjunto, pero igual me gustaría que respondieran antes.
Ya, bueno, entonces lo hacemos en conjunto. Ya, dice, si la temperatura ya del agua aumenta en 1 grado, van a ser 5 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial es 4 grados Celsius. Ya, si aumenta 1 grado Celsius, entonces aumenta su volumen. Ya, a ver, si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Ya, eso lo tenemos claro. En excepción del agua, cuando está de 0 a 4 grados Celsius. Pero si está en 5, 6, 7, ya corre lo de siempre, lo mismo que vimos recién con los otros materiales. Entonces, la A dice, si la temperatura del agua aumenta en 1 grado Celsius, entonces aumenta su volumen. Eso es correcto. ¿Alguien tiene dudas con la respuesta? Profe, yo no entendí muy bien, ¿me podría volver a explicar? Sí, oye. El tiro. Ya. Que en realidad nosotros conversamos sobre la anomalía del agua, ya. Que el agua, todos los demás materiales, si todos, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura en un material, el material va a aumentar su volumen siempre. Por ejemplo, si, como vemos el primer ejemplo de las líneas de riel o el clavo o un alambre, si nosotros vamos a aumentar la temperatura, se va a aumentar su volumen, se va a dilatar, ya va a ser más grande. Pero el agua tiene una excepción. En el agua va a pasar lo mismo, pero menos en este rango. Menos en este rango. En este rango de temperatura del agua se va a mantener el agua diferente. Al aumentar la temperatura en este rango, va a disminuir su volumen. Y al disminuir la temperatura, va a aumentar su volumen. ¿Ya? Solamente en este rango. Si nosotros nos salimos de ese rango, va a ser lo de siempre, donde la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, su volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, su volumen disminuye. Eso es lo que tienen todos los materiales, lo que debería ser. Entonces, dicen que el agua está en una temperatura inicial de 4 grados Celsius. ¿Ya? Y dice, si su temperatura aumenta en 1 grado Celsius, o sea que si de 4 grados pasa a 5 grados Celsius, el volumen va a aumentar, ¿ya? Bueno, si en el agua tenemos 5 grados Celsius, la temperatura está aumentando. Si la temperatura está aumentando, el volumen también va a aumentar. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos hablando de 4 grados Celsius, ¿ya? Si la temperatura aumenta, el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque por la anomalía del agua. En ese rango, Profe, ¿sí? y con lo que está explicando ahorita, ¿por qué entonces no podría ser la D? Porque si la temperatura disminuye 1 grado, ¿verdad? Sí. No, o sea, no se saldría de ese rango. Y ahí también disminuiría su volumen, ¿o Claro, no? claro, lo que pasa es que, mira, si la temperatura disminuye en 1 grado ya, pasaría a 3 grados Celsius. Pero cuando la temperatura disminuye en el rango de 0 a 4, el volumen va a aumentar. Porque estamos hablando de 3 grados Celsius. ¿Se entiende, no? ¿Por qué el volumen va a aumentar y no va a disminuir? Porque estamos en el rango de 0 a 4 grados Celsius. En ese rango, todo va a ser diferente. Solamente en ese rango. Pero lo demás, la demás temperatura va a ser igual que siempre. Aumentar temperatura, va a aumentar volumen. Ah, ya, profe. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Alguna otra consulta? Igual queda tiempo. Cualquier cosa. Porque este es el último ejercicio que es de la clase. La última parte. ¿Alguna duda sobre lo de antes? No sé. Todavía quedan 15 minutos. Por mi parte no, profe. Ya.
En el chat no dicen nada. Sí, que no. Ya. Bueno, entonces, vamos a hacer la síntesis de la clase, donde nos dicen qué es el calor. Bueno, el calor, como vimos en la primera imagen, es la energía transferida ya desde un sistema más caliente hasta uno más frío. La temperatura es la magnitud escalar que, entre comillas, mide la energía cinética, el movimiento de las partículas. Si hay mucho movimiento de las partículas, la temperatura va a aumentar. Si hay poco movimiento de partículas, la temperatura va a disminuir. El calor se transmite de conducción, en donde la conducción es de sólidos, ya, y se transmite paulatinamente de a poquito. La convección, en donde influyen los fluidos, y los fluidos solamente están en la convección, que son los sólidos y gases, mediante las corrientes ascendente y descendente, que son las corrientes frías y las corrientes calientes, y la radiación de las energías de ondas electromagnéticas, el sol, la estufa, la plancha, y todo eso. Ya. En general, ¿qué efecto produce el aumento o disminución de temperatura en los cuerpos? Si aumenta la temperatura, como dije recién, de un cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su volumen. Es decir, va a haber una dilatación. Si disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen y va a haber una contracción. ¿Ya? Eso siempre pasa, siempre, en los cuerpos. ¿Ya? ¿Y cuál es el rango de temperatura en el que se produce la anomalía del agua? Ya, la anomalía del agua quiere decir cuando el agua, cuando la temperatura aumente, va a ser todo lo contrario a esto, todo lo contrario. Si aumenta la temperatura, va a disminuir el volumen, y si disminuye la temperatura, va a aumentar el volumen. Solamente cuando el agua se encuentre en 0 grados Celsius hasta 4 grados Celsius. Y eso sería la síntesis de la clase. ¿Alguna consulta? Profe, usted Sí. dijo que la anomalía del agua, cuando aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen. Y cuando disminuía la temperatura, aumentaba el volumen. No, bueno, perdón si escuchaste así, y si me equivoqué también pido perdón, pero voy a también dibujar acá un resumen también para no confundir. Cuando la temperatura, la anomalía del agua solamente en este rango, aumenta la temperatura, ya, va a pasar todo lo contrario. ¿Qué pasa con el volumen? Va a disminuir. Y cuando disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Va a aumentar. Solamente cuando el agua se encuentre de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius va a pasar esto, solamente. Cuando el agua esté en 5 grados Celsius, ¿ya? O en menos 2 grados Celsius, va a pasar lo que tiene que pasar por teoría, esto. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces eso, ese es como el resumen de la clase. Otra consulta. ¿No? Profe, ¿qué dijo que se escuchó cortado? Otra consulta de la clase. Ah, no, profe, todo muy claro. Ya. Muchas gracias. Entonces, quedan 10 minutos todavía igual, pero si no hay más dudas, sería todo por hoy.